Buenas tardes, profesora Paola. Estamos aquí para hacer el trabajo de cátedra sobre el conflicto en Colombia. Aquí estoy con mis compañeros Jainer Andrés Ramírez Chávez. Y Johanna Ramírez Chávez. y mi persona, Richard Ladina Muñoz. Empezamos desde los acontecimientos que ocurrieron en 2012, que este año se marcó por básicamente los acuerdos de paz del gobierno con las guerrillas para que pudiera cesar las guerras. El 27 de agosto de 2012, el presidente Juan Manuel Santos confirmó unas conversaciones y diálogos exploratorias con las FARC que culminaron en un acuerdo de paz con las guerrillas para La Habana, en La Habana, que se hicieron allá. Y en estos acuerdos hubo una agenda de varios puntos que fueron en total 5. Varios de ellos son el desarrollo integral agrario y de tierras, participación política de la insurgencia, el fin del conflicto, el narcotráfico y el último punto fue la reparación a las víctimas. La atención mediática se centró en Oslo, Noruega, y el 5 de octubre con la instalación oficial del proceso ahí terminó. Y estas conversaciones se desarrollaron, como dije, en La Habana, donde se discutió el primer punto de la agenda como inicio del diálogo. Luego seguimos en ese mismo año con la participación de otros grupos de la guerrilla y en general. En diciembre de 2012, el ELN inició su fase exploratoria con el gobierno, es decir, hacer diálogos de paz. Y a pesar de las solicitudes de las AUC y el EPL para recibir un trato similar, el gobierno nacional no les accedió estas peticiones. La mesa de diálogo se abrió a la participación de la sociedad civil y ellos abrieron un foro agrario donde hicieron una página web que habla acerca de esto, que recibió más de 3.000 propuestas. Después, en ese año, a lo largo de todo 2012, la violencia continuó destacando varios ataques atribuidos a las FARC. Es decir, en este lapso de tiempo, aunque hubo también acuerdos de paz, también hubo bastantes distintos enfrentamientos. Y aquí les voy a decir algunos de ellos. En marzo empezó un ataque en Arauca que dejó como víctima 11 muertos. En mayo hubo también otro atentado contra el exministro Fernando Londoño en Bogotá, que finalmente hubo 2 muertos. Después en junio hubo una masacre en Comaribo, Bichada, que dejó 5 muertos. Y el gobierno de Santos no logró pactar un cese al fuego bilateral y los combates continuaron. Es decir, a pesar de que seguían haciendo diálogos de paz, no se pudo llegar a un acuerdo. Luego, este periodo fue conocido como una captura de traficantes. En este mismo año de 2012, la policía, en colaboración con agencias internacionales, logró capturar a varios grandes capos que se encargaban de distribuir drogas y demás artículos relacionados con estos grupos al margen de la ley. Por ejemplo, Martín Llanos, que así lo llamaban, lo capturaron el 4 de febrero, a Diego Rastrojo el 3 de junio, a Sebastián el 8 de agosto, a Mi Sangre el 30 de octubre, el Loco Barrera lo capturaron el 18 de septiembre, y todas las autoridades también informaron sobre el deterioro de la mayoría de estos clanes, por supuesto con la caída de sus líderes. Mientras que los urabeños emergieron como el grupo más consolidado con presencia en 17 departamentos. Es decir, que este grupo, a pesar de todos esos decaimientos de esos líderes, él pudo ascender y tuvo bastante presencia en diferentes departamentos. Después, como último de este año, seguimos con las reacciones a los diálogos de paz, que fue qué acciones se tomaron
con respuesta a estos intentos de diálogo de paz. La confirmación de los diálogos generó diversas reacciones. Algunos apoyaron la iniciativa, por supuesto, para contribuir con el conflicto, argumentando que se habían aprendido de los errores del pasado, mientras que otros, como siempre, como el expresidente Álvaro Uribe, criticaron el proceso afirmando que Santos estaba negociando clandestinamente, es decir, no apoyaron estos diálogos de paz. Los diálogos continuaron en La Habana con el acompañamiento de Noruega, Cuba, Chile y Venezuela, y a pesar de los enfrentamientos que hubo en diferentes regiones del país entre 2012 y 2015, la mesa de negociación, que incluía a delegados de las FARC, es decir, personas, representantes de la FARC que también están en estas reuniones, todavía seguían discutiendo acerca de cuál iba a ser la solución a este problema. Gracias. Pues vamos a hablar con el acontecimiento en el 2013. Pero en sí, como en Colombia 2013, el 1 de enero de 2013, un bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana cerca de la frontera entre Panamá dejó a 13 guerrilleros de la FARC-EP asesinados. ¿Acá se escucha ya? Incluida la FARC-EP, marcando un inicio violento en este año. Ese ataque se produce en un contexto creciente de tensión entre el gobierno y la guerrilla, a pesar de los esfuerzos de negociación. El 5 de abril, 4 militares fueron asesinados durante el combate entre la FARC-EP en el norte del Cauca. Este accidente resalta en la fragilidad que es cese el fuego y falta de la confianza entre las partes, a pesar de las conversaciones en curso. En mayo, el ELN realiza 2 emboscadas en Chitaga, norte de Santander, dejando 10 muertos. Estos ataques demuestran que mientras las FARC están en proceso de negociación, el ELN continúa activo en medio de la violencia. El gobierno y la FARC-EP logran un acuerdo sobre el tema. Marcando el ataque más significativo de las guerrillas desde las conversaciones. Acá en el diálogo de paz, Coño, la madre. pues, Y se culminó. que desarrolla en Habana. Préndela. Mátala. Este evento fue crucial ya que aborda una de las principales causas del conflicto armado y la desigualdad en el acceso de tierras. El 20 de julio, 2 ataques atribuidos hacia las FARC-EP en Arauca y Caquetá causan la muerte de 21 militares colombianos, marcando el ataque más significativo de las guerrillas después de las conversaciones de paz. El 2013 fue un año de intensas contradicciones en Colombia. Mientras el gobierno avanzaba en los diálogos de paz, la violencia seguía su curso, mostrando la complejidad de un conflicto que había durado décadas. Los acuerdos logrados en La Habana fueron un rayo de esperanza, pero la resistencia de otros grupos armados y los ataques de la FARC-EP complicaron la situación,
generando desconfianza en la sociedad colombiana respecto a la viabilidad de la paz duradera. Gracias, profe Paola. Chao.